Si tomamos una perspectiva de mayor amplitud, podemos referir que hacia el siglo XVIII se consolidaron poderosas burguesías comerciales en diferentes puntos de América del Sur, llámese Buenos Aires, Valparaíso y, por qué no, Caracas. Y entre estos grupos económicos poderosos se sucedieron un conjunto de rencillas y disputas, generalmente por razones económico-comerciales. Y cuando la coyuntura política económica de finales del siglo XVIII elevó su efervescencia, estas burguesías se hallaron en un gran dilema. Teniendo en cuenta que a España se debían políticamente y económicamente comercialmente a Inglaterra, estos consideraron que la relación con la metrópoli en realidad les creaba una traba más que un apoyo en sus actividades económicas. Entonces consideraron que el momento oportuno se presentaba para que las burguesías comerciales lucharan por separarse de España con el propósito de organizar sus propios estados, donde ellos se constituyeran en clase dominante y gobernante en aras de sus propios intereses. Esta percepción es importante porque permite entender, como lo señalan ilustres historiadores americanos y peruanos, que la guerra por la independencia americana compromete en sí razones fundamentalmente económicas más que justas reclamaciones sociales. Muchos historiadores señalan por ello, y con mucha razón, que la guerra por la independencia fue patrocinada directamente por las burguesías americanas, amparadas por los capitales ingleses, con el propósito de acabar rivalidades comerciales escudadas, por supuesto, hipócritamente por la bandera de la libertad y la justicia social que levantaron las llamadas corrientes libertadoras. Entendiendo esto, podríamos decir que, en realidad, para el caso peruano, lo que se buscaba desde Buenos Aires y desde Valparaíso era esencialmente acabar con el poder económico-comercial del eje Lima-Callao en el Pacífico Sur. Y entonces, esas disputas burguesas internas sudamericanas no encontraron mejor justificación o pretexto que la causa de la libertad. Esta opinión es en realidad patética, pero es real porque propone otra perspectiva sobre lo que la historiografía tradicional expone. En todo caso, solo cabe observar de manera objetiva el panorama y señalar si existieron o no cambios sociales económicos sustanciales en la América española postcolonial, y si existieron, quiénes fueron los beneficiarios de ello. Y nos daremos cuenta que no fueron las clases populares. Con la llegada de San Martín al Perú, se abre un nuevo periodo en la historia nacional, y aunque la historiografía tradicional ensalza pírricamente este momento de la lucha libertaria, es necesario tener en cuenta el carácter que encierra esta jornada para sus líderes. En tal sentido, podemos recordar los antagonismos surgidos entre San Martín y Cochrane sobre los mecanismos que se debían emplear en la guerra. El primero, que además se siente español, concebía el logro de la independencia con la participación netamente aristocrática para consolidar luego una monarquía, y para ello se instaura la Orden del Sol como símbolo de casta para la futura nobleza peruana. El segundo, a quien se le refiere como el enviado de la burguesía chilena para destrozar el aparato económico comercial peruano, sostenía que era necesario incitar la participación popular en la guerra. Este punto de vista era discutido por los partidarios del monarquista San Martín, porque ¿acaso se daba la oportunidad de generar un espíritu de conciencia en las clases populares que pusiera en riesgo el status quo social político en esta parte de América? Los contactos entre San Martín y el virrey, representante de la clase dominante limeña, no dieron los resultados deseados por el libertador. Por lo tanto, los ansiados concordatos entre estos representantes de los grupos poderosos fracasaron.
Y en el transcurso de los hechos históricos se produce el ingreso de San Martín a la capital peruana, lo que a su vez generará un momento de desconcierto en la parasitaria aristocracia limeña, que genuflexamente acudirá a San Martín y optarán por la independencia, no por convicción, sino por una hipócrita conveniencia para evitar perder presencia política y social. En esos momentos, la falta de integración nacional, hilvanada desde mucho antes por el sistema colonial, hizo que los realistas florezcan en la sierra a donde se retiró el virrey, pues esta región, que desde hacía tiempo se hallaba postergada, se encontraba desvinculada de los sucesos que acontecían en esos momentos en el virreinato y estaba alejada de todo entendimiento de los hechos. Por ello, las poblaciones indígenas de esos lugares fueron forzadas por los bandos beligerantes a abrazar una causa que no concebían o, en el peor de los casos, desconocían. En fin, la independencia política se había logrado en 1821 y se iniciaba el derrotero de una naciente república. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué hubiera sucedido si la rebelión de Túpac Amaru II o la rebelión de Mateo Pumacahua hubiera triunfado? De haber triunfado las rebeliones mencionadas, tal vez el proceso histórico peruano hubiera tenido otro sentido muy diferente, pues se hubiera sentado las bases de una república indígena mestiza, tal vez con mucho sentido social. Ello no sucedió por diversas razones que hemos detallado. Y cabe preguntarnos, ¿para qué se hizo la independencia? ¿Por qué se fundó la República del Perú? Basadre nos dice que el Perú republicano se fundó como promesa de una nueva vida próspera y feliz para todos sus hijos. Y lo dijimos y lo repetimos como lo señala el historiador Pablo Macera. Los criollos juraron la independencia, pero nunca abjuraron la conquista. Y en ese sentido, la independencia dada entre hipocresías y vilezas acarrió luego marchas y contramarchas plagadas de ambiciones, felonías y querellas bizantinas. Y fue el pueblo, solo el pueblo, el que en el proceso histórico peruano demostró compromiso y heroísmo espartano. He compartido algunas opiniones que se han concebido en mi perspectiva gracias a mis maestros. Me hubiera gustado ser más optimista, pero considero que el estudio de los procesos históricos exige una percepción objetiva y una opinión crítica. Estoy convencido que con nuestro compromiso y nuestro trabajo, este país se convertirá en un país de realidades y no solo de promesas y fracasos. Y cuando estemos acorde a los desafíos, este país dejará de ser un país con exclusiones y forjaremos una patria firme y feliz por la unión de todos los peruanos.